Mi paso por Boys ha sido una cosa maravillosa, pero muchos me van a decir, pero no te pagaban, entrenaba en cualquier sitio, no sabías dónde entrenaba y todo. Sí, le digo, con todo eso, o sea, el paso de nosotros era increíble, o sea, era impresionante realmente. Ese momento cuando cambió en el voleibol todo, ¿cómo fue esa vez? Terminó el partido, la gente estaba afuera del estadio, esperándonos. La alegría era tremenda, el chalaco estaba feliz y contento. Y fuimos avanzando, ¿no? O sea, los compañeros empezamos a avanzar como quien se vaya uno pues a retirar para su casa. Y sin darnos cuentas, terminamos llegando al Callao. ¿Qué tal, amigos? Empezando una nueva travesía en las redes sociales. Bueno, y hoy tenemos una entrevista muy especial con un amigo también. Y es futbolista del fútbol profesional peruano. Estamos hablando de Pedro Requena, conocido además como uno de los futbolistas más correctos del fútbol peruano. Profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido a la página de José Tobar Comunicador. Bueno, contento de estar un momento contigo, te agradezco la posibilidad de conversar con toda la gente que te sigue y de verdad a disposición para poder conversar pues de esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es el tema del fútbol. El fútbol, profe, pero yo quiero conocer un poquito. Pedro Perico Requena, ¿no? Yo la primera vez que lo escuché, Perico, dije, ¿por qué Perico? Mira, a mí siempre me llamaron Perico de muy chico. Esto es un término que se utiliza, me dijeron que era para los Pedros, ¿no? A todos los Pedros los puedes llamar como Perico. Entonces, y yo me quedé con eso, o sea, a mí poco me decían Pedro, a mí me llamaban en el barrio Perico siempre, ¿no? O sea, Perico para acá, Perico para allá, Perico para esto, Perico para el otro, vamos a jugar Perico, una cosa así. O sea, y eso fue lo que se quedó. Ya después, claro, ya en el fútbol profesional la cosa es un poco más formal, digamos, y entonces aparece lo del Pedro Requena, pero indagando un poquito, tomaron el tema de Pedro Perico, ¿no? Y entonces bueno, ya había también un futbolista que tenía también las mismas, la misma frase, ¿no? O sea, Pedro Perico León, por ejemplo, claro, ¿no? Que creo que ha sido uno de los principales para llevar ese apelativo, ¿no? Ahora, ¿en casa cómo le dicen? ¿Le dicen Perico, no? O sea, bueno, mi esposa a veces me dice Perico, otras veces me dice Pedro, principalmente ella, ¿no? Bueno, mis hijos siempre como papá nomás, y bueno, después lo que pasa es que nosotros aquí en Arequipa somos tan solo, ahora somos 3 nomás, ¿no? O sea, mi esposa, mi hija, y yo, y ahora tenemos la visita pues de la mamá de mi esposa, que también, ¿no? Perico, ella me dice Perico, por ejemplo. La suegra. Sí, exacto. Ella, por ejemplo, más me menciona como Perico, más que Pedro. Sí. Perico es como de cariño para usted, ¿no? Sí, exacto. Sí, de cariño, como te digo, es un apelativo que me pusieron desde muy chico. Los amigos del barrio siempre me llamaron de esa manera. Cuando yo contacto a alguno de ellos, ¿no? Después de mucho tiempo, Perico, me ponen ahí, ¿cómo estás? Y cosas como esas, ¿no? Ahora, bueno, profesor, conociendo un poquito su trayectoria, ¿cómo empieza en el fútbol? Y empezamos siempre en el tema de la trayectoria con el equipo del barrio, ¿no? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, somos... Yo soy del Callao, yo soy nacido en la maternidad de Bellavista, Callao, que ya no existe, ya no está la maternidad, y luego yo radico en la avenida Argentina, en la cuadra 34 del Callao. Y ahí es donde nosotros hemos hecho nuestros pininos con el tema del fútbol, ¿no? Nos juntábamos los chicos del barrio para hacer un entrenamiento, si teníamos alguna actividad para jugar, y involucrábamos a todos, no discriminábamos a nadie, involucrábamos a todos, gente más grande, gente menor, gente de tu misma edad. Nosotros teníamos un campo ahí cerca, pero muchas veces no era cedido porque era un tema particular, ¿no? O sea, no pertenecía a una municipalidad donde tú puedes asistir con tranquilidad, ¿no? No, eso no, era un tema particular de una empresa que, si bien es cierto, nosotros conocíamos a las personas que lo manejaban, pero siempre con cierta restricción para poder participar y usando el escenario. ¿En qué momento se da su llegada al Boys?
Mira, yo jugaba en la selección del colegio, que es otra de las cosas que también creo que suele suceder. Y dentro de la selección del colegio yo tenía 4 compañeros que eran jugadores del Boys, de los juveniles del Boys. Entonces ellos me dijeron Pedro, ¿sabes qué? Hemos hablado con el profesor que está encargado del juvenil del Boys y le hemos hablado de ti, entonces ha dicho que si puedes ir a hacer una práctica, pues, ¿no? Pero entonces, el equipo de las divisiones... Claro, el equipo juvenil, porque en ese tiempo era mini Calichín, infantil y juvenil. Yo ya estaba en época o en edad juvenil. Entonces mis compañeros me dijeron eso, entonces yo agarré y pensé un ratito y le dije, bueno, está bien. Entonces me citaron al local del club, que es en la calle Teatro, que es un espacio realmente pequeño, no es muy grande, tampoco es una cancha de fulbito oficial, es mucho más pequeña, y ahí entrenábamos. Ahí empecé a entrenar, fue mi primera práctica, inclusive con la llovizna que tiene Lima, o el Callao. El clima, ¿no? Terminamos nosotros, pues, fuimos con polo blanco, porque el polo que nosotros usamos era el polo de educación física, blanco, y terminó, pues, color chocolate, pues, ¿no? pero bueno, el profe, que al final, bueno, ahora es compadre mío, ¿Cómo se llama el profe? El profesor Jorge La Rosa. O sea, ¿usted siempre se acuerda del profe Jorge La Rosa? Sí, siempre me acuerdo. Él fue mi primer técnico, él es compadre mío, yo soy padrino de su hijo, y de verdad que todavía mantenemos cierta relación, aunque un poco alejada, pero siempre nos conversamos de vez en cuando. ¿En qué momento le dicen Perico o Pedro para jugar en el primer equipo? Mira, yo estaba jugando, como te decía, en la selección del colegio, en la selección mis compañeros me llevan al club, en el club me dan el visto bueno para quedarme. O sea, hice un solo entrenamiento y al día siguiente teníamos una práctica de fútbol en la Universidad San Marcos, en el estadio de San Marcos. Entonces nosotros fuimos, inclusive me dieron una camiseta rosada, fue la primera camiseta rosada que yo tuve. Molesté a mi mamá para que me lo lavara, para que yo al día siguiente pudiera tener, pues, la camiseta, porque de repente no sé, habría estado guardada, bueno, no sé tampoco eso, ¿no? Y entonces al día siguiente yo me fui, después del colegio me fui para San Marcos. Hicimos una práctica ahí, aparentemente debe haberle gustado al profe y ya yo con eso me quedé. Eso es más o menos en el mes de agosto, sí, terminando las fiestas patrias, en el mes de agosto más o menos, yo llego porque en ese momento iba a empezar el torneo juvenil. Entonces participé, me tocó, como te digo, la suerte de quedarme en el club y participé del torneo hasta llegar más o menos hasta casi diciembre, noviembre más o menos, que estaba casi terminando el campeonato profesional. Y entonces el club tenía algunos compromisos, ¿no? Para jugar, o sea, amistosos en provincia. Y entonces el club había terminado de jugar el torneo profesional, jugar la final contra Huaral. Unión Huaral. Contra Unión Huaral. Y ¿De entonces, qué año estamos hablando? Del año 77. 77. ¿Usted tenía allí cuántos años? Yo tenía 16 años. 16 años. Sí. Entonces se terminó el torneo, se jugó la final, Huaral fue el campeón, Boy fue el subcampeón y algunos jugadores no llegaron a quedarse en el club. Entonces, pero habían algunos compromisos, por ejemplo, había un partido en Trujillo y entonces echaron mano de algunos juveniles y dentro de esos juveniles me llevaron a mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso fue, creo yo, un motivo para que más adelante, ya en el mes de diciembre, pues me hicieron mi primer contrato y ya fuese parte del equipo profesional. ¿Cómo fue ese primer contrato, profe? Mira, la verdad, yo entendía muy poco de ese tema. ¿No tenía representante? No, para nada. La verdad que yo entendía muy poco de ese tema. Nosotros lo que nos interesaba era llegar y jugar, ¿no? O sea, jugar, mostrar lo que nosotros habíamos aprendido y todo eso, ¿no? Porque en aquella época, pues, no existían las academias, las escuelas, ¿no? Si tú querías hacer menores, tendrías que irte a probar. ¿A los cuántos años firmó su contrato profesional? Yo firmé a los 17 años. Sí, menor de edad. Menor de edad. Tuvo mi papá que firmar el contrato
nosotros, a pesar de que habíamos jugado a los 15 años, primera profesional, no primera profesional, no, sino primera amateur, que era Copa Perú, en la Liga de Carmen de la Legua. Entonces al año siguiente me tocaba todavía volver a jugar, ¿no? Yeah. Pero ya de eso se encargó Boys para hablar directamente con el club al que yo pertenecía y no tener inconveniente para que me puedan habilitar y poder ser partícipe del torneo profesional. El contrato económico era un contrato profesional. Sí. Eran otros tiempos, obviamente. Eran otros tiempos, por ejemplo, no sé, hoy en día... Sí, yo me acuerdo, claro, mi primer sueldo fue 6.000 soles. 6.000 soles. 6.000 soles de aquella época, ¿no? Lógicamente. A ver, haciendo cálculos, años... 1977, sí, 77. Ya. ¿Y eso 78. Hoy cuánto es? A ver, sacamos cálculos. Uy, a ver, la verdad que... No, o sea, yo supongo que debe haber sido un tema, no sé, regular, una cosa así, ¿no? Porque habían algunos compañeros que han llegado antes que yo, Antón, Seminario, Víctor Hurtado. Bueno, Víctor es de la casa, Víctor jugó toda la vida en Boys, después es que ha cambiado de institución, y así algunos, ¿no? Y por ejemplo ellos empezaron ganando 3.000 soles. Que yo me acuerde, y yo me acuerdo que o sea, me hicieron un contrato de 6.000 soles. Wow. Ahora, yo sí tenía un contrato de 2 años. 2 años. Yo tenía un contrato de 2 años, como te digo, bueno, en aquel momento tampoco teníamos el representante que te podía decir, no, podemos sacar algo más, o no teníamos eso, entonces, claro, nosotros, ellos dijeron 6.000, ok, correcto, le llevo el contrato a mi papá para que lo firme, lo firmo yo, y listo. Y entonces ya quedábamos para que ellos hicieran el trámite para poder tener el carnet de campo y poder participar en el momento que ellos lo requieran. ¿Qué experiencia se acuerda en Boys? Mira, yo me acuerdo del tema de mi primer partido profesional, que fue en la ciudad de Iquitos, ¿no? Inclusive chico nuevo, que nunca había tenido la posibilidad tanto ni siquiera de tener una vivencia muy grande en divisiones menores. Entonces, pucha, llevamos un maletín como si nos fuésemos a quedar un par de semanas, ¿no? Y la verdad que era pues un par de días nada más, ¿no? O sea, tú viajas el día anterior, llegas y participas del juego al día siguiente y de repente al día siguiente recién vuelves, ¿no? Una cosa así. O sea, ¿llevó un maletín para una semana? Un maletín para una semana. En mi casa mi mamá me puso un maletín para una semana y la verdad de las cosas era que, por ejemplo, sabíamos que Iquitos es un clima caliente, claro, pero cuando llegamos ahí era demasiado caliente, o sea, para nosotros fue una novedad grande, la verdad que sí. Y ¿Fue la primera vez que viajó? Fue la primera vez que yo viajaba en un avión, por ejemplo, también. Y eso, o sea, yo creo que nunca me voy a olvidar, salvo que el tema de la salud no te lo permita, ¿no? Pero por lo menos eso siempre está grabado en la memoria, ¿no? ¿Con quién viajó? O sea, de los más destacados. De los más destacados, mira, Eusebio Salazar, que es un personaje, para mí es un personaje importante dentro de mi carrera. Bueno, el técnico era el profesor Chiarella, y bueno, te mencioné antes a lo de Miguel Seminario, Julio César Antón, Víctor Hurtado, eran algunos de los compañeros, Álvaro Reyes. Era alguno de los compañeros que en ese momento estaban en Boys, pertenecían al club y todavía se iban a quedar en el club. Entonces yo me acuerdo mucho de eso porque es una circunstancia que siempre la tienes que recordar, pienso yo, ¿no? O sea, es mi manera de afrontar. Es un hecho trascendental en ese momento. Sí, claro. Yo, por ejemplo, mira, yo te comento, yo, como te digo, no teníamos divisiones menores donde practicar. Nosotros intentábamos practicar en cualquier sitio, ¿no? No podíamos practicar en la avenida porque nosotros teníamos la avenida Argentina, que era muy transitada por transporte pesado, porque muchos almacenes existían ahí en la avenida Argentina, y entonces era un poquito complicado, pero teníamos algunos pasajes que eran callejones, ¿no? Y ahí habían algunos que eran más grandes que otros, y entonces ahí nos íbamos a jugar, ¿no? Entonces ahí hacíamos nuestro deporte y sobre todo que intentábamos pues pasarla bien, ¿no? Porque yo creo que el mensaje del chico que le gusta el fútbol es pasarla bien, ¿no? Sentirse bien, hacer algo que le gusta y tratar de hacerlo bien, justamente por eso, ¿no? Porque es algo que te gusta, entonces tú quieres hacerlo bien. Ahora, en Boys tuvo un muy buen paso. ¿Qué equipo después sigue?
Yo después de Boys voy a la U. Va a la U. Voy a la U el año 86. 86. El año 86 voy a la U. Hincha de la U. Y sí, mira, nosotros de chicos siempre escuchábamos esto, porque más se escuchaba la radio que veíamos televisión, ¿no? Era un poco difícil ver algún partido del fútbol profesional peruano, pero escuchábamos la radio, seguíamos siempre, e inclusive, por ejemplo, habían algunas otras disciplinas, por ejemplo el básquet, Universitario jugaba básquet, yo también escuchaba el básquet de la U, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me acordaba de algunos nombres que jugaban en aquel tiempo o que estaban en la selección peruana de básquet, pero y atento también a lo que hacía la selección de voleibol, o sea, realmente deportista, ¿no? O sea, una persona que le gusta ese ambiente y se interesaba, ¿no? Por las cosas que sucedían. Y bueno, ese más o menos fue mi tema con el fútbol, ¿no? Ahora, ese paso a la U, ¿cómo le dan esa noticia? ¿Ahí tenía representante o no. Yo no tuve representante en toda mi carrera deportiva. Papá? No, mi papá no, o sea, era una persona que no se metía en ese tema, como dicen algunos de gente de la familia o gente amiga, tu papá jugaba bien, pero jugaba para lo de él, para él nada más, o sea, para su gasto, ¿no? O sea, no intentó más allá, ¿no? De repente a nosotros sí nos interesó, o sea, nosotros decíamos, ¿no? O sea, veíamos, gozamos mucho, por ejemplo, con el tema de cuando Perú fue al Mundial de México, estuvimos muy concentrados en eso y de verdad que a nosotros nos interesó muchísimo siempre estar pendiente de eso, porque era una circunstancia pues, que la quería pasar todo el Perú, ¿no? Claro. Como ahora, ¿no? Como ahora. Esa llegada a la U, 1986, ¿no? ¿Cómo fue? Mira, yo el año 84, inicialmente no me iba a quedar en Boys, que fue el año que Boys campeona. Entonces, gracias a un exdirectivo del club, que es la persona que a mí me incentiva para que yo converse con la directiva, mi renovación de contrato. Entonces yo le menciono de que en el club, bueno, yo tenía 5 meses sin haber cobrado, ninguno de los 5 meses sin cobrar. 5 meses sin cobrar, y entonces él me dice, mira Pedro, yo te puedo abonar tu sueldo, tus 5 meses, y lo único que te pido es que tú converses con la directiva. Entonces yo le acepté, me fui a la reunión con ellos, y entonces conversamos. En la primera reunión no hubo ningún arreglo. Entonces yo le comenté a este señor, a este directivo, y entonces él me dijo, mira, yo te voy a dar un alcance. Entonces él me dijo, yo voy a hacer un documento que ellos lo van a tener que firmar. Si quieren quedarse contigo, lo tienen que firmar. En ese documento, si el club no te paga hasta determinada fecha, tú pones ese documento en la asociación, y entonces en vez de que le giren un cheque a Boys, tienen que girar 2 cheques, uno para ti y uno para él. Entonces, en 2 partidos de local debes cobrar, o 3 partidos locales a lo mucho, ya tú debes cobrar. Y ese año, Boys el año 84 salió campeón. Fue mucha gente a ver al club en la tribuna, porque antes te manejaba más por la presencia de la tribuna que el sponsor, que la televisión, nada de esas cosas existían. Y entonces pude recibir completo el contrato de ese año, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en selección, y entonces el año 85, ¿no? Que seguíamos nosotros en selección, nos prorrogan el contrato. Y sin aumento de nada. No. Entonces y nosotros no queríamos, ¿no? O sea, ya queríamos salir del club, pero el club se aferraba a que nosotros no saliéramos del club. Y entonces tuvimos que, bueno, aceptar la forma de cómo lo manejó el club. Jugamos el año 85 con el mismo sueldo, ya no ganamos prima, porque antes se ganaba una prima. Y entonces o sea, fui paciente todo ese año 85, inclusive en la parte final del campeonato me quisieron hacer algunos problemas que no, gracias a Dios, lo pudimos superar. Y ya una vez que estábamos quedando libre, bueno, la gente de la U se acercó
justamente para poder conversar con nosotros, y lógicamente que nosotros dijimos que sí, pues, ¿no? O sea, ya también era una circunstancia diferente, tenías algunas otras responsabilidades, y entonces aceptamos jugar por la U. ¿Y ese contrato también cómo fue? Obviamente, económicamente superó las expectativas que eran con Boys. Mira, de verdad que el año 84 yo estaba en selección, tenía de compañero a Rubén Díaz, y él tenía un directivo que era su padrino en Cristal, porque él era jugador de Cristal, y me lo mandó para poder conversar con él. Entonces conversamos con él, me hizo llegar una oferta, y al final nosotros no accedimos a esa oferta porque Boys nos hizo una muy parecida, y tan solo por un año. Lo que no, claro, lo que al final fue que terminaron siendo 2 años por la bendita prórroga, ¿no? Claro. Pero en general se veía pues mucho más favorable quedarme en Boys, ¿no? Y la verdad que escogimos bien porque terminamos campeones, y es el último campeonato que tiene Boys hasta ahora, ¿no? Han pasado ya van a ser 40 años. En diciembre, el 24 o el 23 de diciembre se cumplen 40 años de que Boys no campeona. Ahora, ese momento cuando campeó en el Boys, volviendo un poquito a su paso por Boys, ¿cómo fue? Mira, en principio nosotros jugamos el partido contra Guaral, el último partido, jugamos nosotros en Lima, estábamos empatando el puntaje con CNI. CNI jugaba con ADT en Tarma, no me acuerdo si era en Tarma o en Iquitos, y nosotros ganamos nuestro partido y estábamos esperando, porque terminamos antes que el partido de ADT con CNI, y estábamos esperando el resultado, y una vez que se dio el resultado, un empate. Entonces nosotros sumamos un punto más que CNI y éramos los campeones. Entonces en ese momento nos pusimos a festejar, dimos la vuelta olímpica en el Estadio Nacional, porque nosotros nuestra localidad era en el Estadio Nacional, no era en el Callao. En el Callao teníamos el Telmo Carbajo, pero que en ese año no se utilizó para ser locales, años atrás sí. Y entonces ¿cuál fue lo que más uno recuerda? O sea, aparte del resultado, aparte de la gente contenta y todos, 4.000, 5.000 personas que fueron al estadio, ni siquiera estuvo el estadio lleno, es que terminó el partido, la gente estaba afuera del estadio, esperándonos. Y entonces lógicamente pues la alegría era tremenda, el chalaco estaba feliz y contento, y fuimos avanzando, ¿no? O sea, los compañeros empezamos a avanzar como quien se vaya uno pues a retirar para su casa, claro. Y la gente al costado de nosotros, y la gente al costado de nosotros, y nos fue empujando, y sin darnos cuentas, terminamos llegando al Callao. Desde el Estadio Nacional caminamos hasta el Callao, sí, y algunos compañeros fueron inclusive levantados en hombro y todas esas cosas, ¿no? Fuimos hasta la calle Teatro, que es la sede. ¿No lo cargaron también? No, a mí no, nosotros caminamos, la verdad que, o sea, creo que es una de las anécdotas importantes que me tocó vivir en Boys, muy recordada y de mucho significado, ¿no? Sobre todo por lo que pudimos vivir en Boys, una institución que de repente va a seguir con el tema de los problemas económicos, pero sin embargo como institución, o sea, hay algo ahí, algo especial que uno no sabe realmente cómo explicarlo, para decir, pues, pucha, mi paso por Boys ha sido una cosa maravillosa, pero muchos me van a decir, pero no te pagaban, entrenaba en cualquier sitio, no sabías dónde entrenaba y todo. Sí, le digo, con todo eso, o sea, el paso de nosotros era increíble, o sea, era impresionante realmente. Ahora, ¿qué es lo que más se acuerda de su paso por la U? Bueno, era una de las ilusiones que uno tenía. Punto final a esta primera parte de la entrevista con Pedro Requena. No se olviden además, amigos, de darle me gusta a este video y suscribirse en el canal de YouTube José Tobar Comunicador. Nos vemos.